Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos aquí otra vez. Para los recién llegados, un abrazo gigante y una calurosa bienvenida. No duden ni un segundo en unirse a esta maravillosa comunidad pulsando ese botón de suscribirse. Les prometo que no se arrepentirán ni un poquito. Aquí encontrarán un refugio lleno de noticias jugosas, análisis profundos y todo lo que siempre quisieron saber sobre sus series y artistas favoritos del mundo del espectáculo turco y mucho más. Hoy vamos a sumergirnos de nuevo en el fascinante universo de una pareja que ha conquistado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Una pareja cuya relación, aunque marcada por la intensidad y el drama, siempre nos mantuvo al borde del asiento, expectantes ante cada nuevo capítulo. Estoy hablando, por supuesto, de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Y a ver, díganme con la mano en el corazón, ¿quién no se enamoró perdidamente de su actuación en la inolvidable Erkenci? Ese amor que emanaba de la pantalla era tan real, tan palpable, que muchos de nosotros secretamente soñábamos con que se extendiera más allá de los sets de grabación y se convirtiera en una hermosa realidad. Y aunque por un tiempo nuestros deseos parecieron cumplirse, la vida, como bien sabemos, a menudo toma caminos inesperados y nos presenta giros argumentales que no siempre están en el guión. Pero, alto ahí. Nada de caras largas ni suspiros de nostalgia. Porque hoy no vamos a revivir los dramas del pasado ni a hurgar en viejas heridas. Hoy vamos a embarcarnos en una aventura mucho más emocionante, una búsqueda del tesoro llena de pistas y misterios que nos llevarán a descubrir un secreto aún más dulce y, quizás, mucho más profundo, la canción secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. No están soñando despiertos. Existe una melodía, una canción que, según rumores persistentes y pistas que hemos estado recopilando con dedicación detectivesca, podría ser el himno no oficial de su amor, o al menos, una melodía que los conectaba de una manera única y especial, una banda sonora de esos momentos compartidos que quedarán grabados para siempre en la memoria de sus fans. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante misterio musical, necesito pedirles un pequeño favor, algo rapidísimo que no les tomará ni un minuto. Si disfrutan del contenido que creo con tanto cariño y dedicación, y si quieren mantenerse al tanto de todas las novedades y exclusivas del vibrante mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no se perderán ni una sola actualización. Ahora sí, con los deberes hechos y las notificaciones activadas, vamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era algo innegable, una fuerza de la naturaleza que se manifestaba no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Durante el intenso rodaje de la exitosa serie Erkenci, las redes sociales explotaban literalmente con fotos y vídeos de los dos juntos, compartiendo risas, intercambiando bromas y disfrutando visiblemente de la compañía del otro. Los fans, como era de esperar, no tardaron en dejarse llevar por la euforia y comenzaron a especular con fervor sobre una posible relación amorosa entre los dos protagonistas. Y aunque ellos al principio intentaron mantener una postura discreta y negar los rumores, con el tiempo, la verdad, como siempre suele hacer, salió a la luz. Can y Demet estaban enamorados. Su amor, como un volcán en erupción, era evidente para todos los que los rodeaban. Su relación fue un torbellino de emociones, un remolino de pasión e intensidad, pero también estuvo marcada por altibajos, momentos de tensión y desafíos que pusieron a prueba su amor. Los rumores de celos, infidelidades y diferencias irreconciliables no tardaron en inundar los medios de comunicación y las redes sociales. Y aunque ambos lucharon con uñas y dientes para mantener su relación a flote, finalmente, las olas de la adversidad demostraron ser demasiado fuertes y terminaron por separarlos. Una ruptura que, por supuesto, dejó a millones de fans con el corazón roto y la esperanza desvanecida. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una canción en particular? Pues bien, aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone aún más intrigante. Como todos sabemos, la música tiene un poder único y extraordinario, el poder de evocar recuerdos, despertar emociones y revivir sensaciones. Una simple melodía puede transportarnos instantáneamente a un momento específico de nuestra vida, recordarnos a una persona especial que dejó una huella imborrable en nuestro corazón o incluso convertirse en el símbolo de un amor profundo y significativo, la banda sonora de una historia inolvidable. Y parece que Can y Demet tenían una canción que cumplía precisamente esta función, una melodía que resonaba en sus corazones y que encapsulaba la esencia de su relación.
La canción en cuestión, según las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por los fans más acérrimos y algunas pistas que hemos desenterrado cuidadosamente en entrevistas y publicaciones en redes sociales, podría ser, redoble de tambores para aumentar la expectación Perfect de Ed Sheeran. Sí, lo sé, puede sonar un poco cliché, un tanto predecible, pero si analizamos detenidamente la letra de la canción y la contextualizamos en el marco de la relación de Kanye y Met, la pieza del rompecabezas encaja a la perfección. Pensemos por un momento. Perfect habla de un amor puro, sincero e incondicional. De la búsqueda y el encuentro de esa persona especial, ese alma gemela que te hace sentir completo y feliz, que te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Un amor que te eleva, que te inspira y que te hace ver el mundo de una manera diferente, con una luz renovada. Si recordamos las imágenes de Kanye y de Met juntos, los momentos capturados por las cámaras y compartidos en las redes sociales, podemos ver esa misma chispa en sus ojos, esa conexión innegable que los unía. Se notaba a leguas que se admiraban mutuamente, que se respetaban profundamente y que se querían con una intensidad arrolladora. Y aunque su relación no duró para siempre, es innegable que hubo un momento en el que se amaron con todo su ser, un amor que dejó una marca imborrable en sus vidas. Pero ¿qué pruebas concretas tenemos de que Perfect era realmente su canción? Aquí es donde entran en juego las pistas que hemos estado recopilando como verdaderos detectives. En varias entrevistas, tanto Kanye como Met han mencionado a Ed Sheeran como uno de sus artistas favoritos, destacando su talento y su capacidad para transmitir emociones a través de sus canciones. Además, en algunas publicaciones en redes sociales, se les ha visto escuchando canciones del aclamado artista británico, compartiendo su música con sus seguidores. Pero la prueba más contundente, la pieza clave que parece confirmar nuestra teoría, según algunos fans, es un vídeo que circuló por las redes sociales durante un tiempo, en el que se ve a Kanye y Met bailando juntos en una fiesta. Aunque el audio del vídeo no es de la mejor calidad y no se puede distinguir con total claridad la música de fondo, algunos aseguran que la canción que sonaba en ese momento era precisamente Perfect. Por supuesto, no podemos confirmar al 100% con pruebas irrefutables que Perfect era la canción secreta de Kanye y de Met. Pero si juntamos todas las pistas que hemos recopilado, si analizamos la letra de la canción y la contextualizamos en el marco de su relación, la teoría cobra bastante sentido. Además, incluso si no fuera su canción oficial, es innegable que la letra de Perfect describe a la perfección el amor que vivieron Kanye y Met, la magia que compartieron y la conexión especial que los unió. Y es que a pesar de los altibajos, de los rumores maliciosos y de la dolorosa ruptura, su relación fue, en muchos sentidos, un cuento de hadas moderno, una historia de amor que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Un amor que nació en la pantalla, entre guiones y sets de grabación, y que trascendió la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Un amor que, aunque no tuvo un final feliz de cuento de hadas, siempre será recordado por los fans como un ejemplo de pasión, intensidad y conexión genuina. Ahora bien, quiero conocer su opinión. ¿Creen que Perfect podría ser la canción secreta de Kanye y de Met? ¿O tienen en mente otra canción que creen que encajaría mejor con su historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones, sus ideas y sus perspectivas sobre este tema tan fascinante. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustó la información que les compartí? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre Kanye y de Met Özdemir, explorando otros aspectos de su relación o analizando sus proyectos individuales? No duden en dejarme sus sugerencias en los comentarios. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de que Perfect, de Ed Sheeran fuera la canción secreta de Kanye y de Met Özdemir. Analizamos las pistas, los rumores y la letra de la canción, y llegamos a la conclusión de que, aunque no podemos confirmarlo al 100%, la teoría tiene bastante sentido. Y es que independientemente de si era su canción oficial o no, Perfect describe a la perfección el amor que vivieron Kanye y de Met. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que les haya entretenido e informado. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verlo y les invito a que sigan explorando el contenido de mi canal. Siempre estoy buscando temas interesantes y relevantes para compartir con ustedes. Ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible canción secreta de Kanye y de Met.
Me encanta traerles este tipo de contenido donde podemos especular, analizar y recordar los momentos más icónicos de nuestras parejas favoritas. Antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión es muy importante para mí. Así que por favor, déjenme un comentario abajo con sus pensamientos sobre este vídeo y sobre la relación de Khan y Demet. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de ellos dos? Me encantaría leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, les invito a que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse activan la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso. Recuerden siempre que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos une y nos inspira. Hasta la próxima.